La mayoría de nosotros crecemos creyendo que cuando una moneda es débil, el país que la respalda debe estar fracasando. Suena lógico. Las naciones fuertes tienen monedas fuertes, las naciones débiles tienen trozos de papel. Esa es la historia occidental. Pero, ¿y si la ecuación se invirtiera? ¿Y si la debilidad pudiera manipularse y utilizarse como poder? A finales de la década de 1970, China estaba saliendo de los escombros de la revolución cultural de Mao. Su economía estaba aislada, sus ciudades eran grises y sus industrias estaban congeladas en el tiempo. Entonces apareció Deng Xiaoping, un hombre pequeño con una idea enorme: abrir el país al mundo. En 1968, puso en marcha una serie de reformas que invitaban al capital extranjero y prometían algo inédito: beneficios. Las fábricas comenzaron a surgir a lo largo de la costa. Los puertos de contenedores bullían como colmenas. Los líderes de China tenían una única misión: industrializarse más rápido de lo que nadie creía posible. Pero la velocidad requiere combustible, y el combustible cuesta dinero. ¿Cómo podían vender al mundo partiendo de tan atrás? Vendiendo barato, increíblemente barato. Aquí la historia pasa de la ideología a la aritmética. Imaginemos que el yuan, dejado flotar libremente, se cotizara a 5 por dólar estadounidense. A medida que crecieran las exportaciones, la demanda de la moneda china empujaría su valor al alza. 4 yuanes, tal vez menos, lo que encarecería los productos chinos en el extranjero. Ese era el peligro. Así que Pekín tomó una decisión radical: mantendría el yuan a la baja. El Banco Popular de China se convirtió en un titiritero silencioso. Cada vez que llegaban dólares procedentes de las exportaciones, el banco los compraba y emitía más yuanes, manteniendo débil su propia moneda. Sobre el papel, el tipo de cambio rondaba los 8 yuanes por dólar. En realidad, se trataba de una subvención invisible para todas las fábricas chinas. Los productos que salían de Shanghái o Shenzhen entraban en los mercados extranjeros con un descuento permanente. En 2014, las reservas de divisas de China habían aumentado hasta alcanzar casi 4 billones de dólares. Esa montaña de dólares era la prueba de que el sistema funcionaba. El yuan se mantuvo barato. Los productos chinos siguieron siendo muy baratos, y los consumidores occidentales llenaron sus hogares con los frutos del trabajo de otras personas. Imagínese, unas zapatillas deportivas que valen 50 dólares se venden por 10. Al principio, parece caridad. Al final, es conquista. Los precios más bajos compran cuota de mercado, y la cuota de mercado compra control. Nike podría dominar el mundo de la misma manera si decidiera vender más barato que todos hasta que no quedaran rivales. China simplemente lo hizo a escala nacional. A lo largo de los años 80 y 90, las fábricas chinas se multiplicaron como setas después de la lluvia. Los superávits comerciales se dispararon. Los consumidores estadounidenses y europeos se deleitaron con la avalancha de productos de bajo coste. Walmart se convirtió en un santuario de la globalización, con cada pasillo repleto de pruebas de la silenciosa revolución china. Televisores baratos, ropa barata. Todo barato. Pero lo barato tiene un coste. Mientras los compradores occidentales celebraban, sus propias fábricas comenzaron a morir. Los puestos de trabajo en la industria manufacturera se trasladaron al este, primero lentamente, luego en oleadas. Las pequeñas ciudades industriales del medio oeste de Estados Unidos se vaciaron. Las luces permanecieron encendidas, pero las máquinas se silenciaron. Y aún así, los políticos llamaron a esto progreso. Dijeron a los votantes que un dólar fuerte era prueba de la vitalidad nacional. Nunca vieron la ironía. Cada dólar fuerte compraba otro envío desde Guangzhou, y cada dólar enviado al extranjero pronto regresaba, no en forma de mercancías, sino de deuda. Así es como funcionaba el ciclo. Cada dólar gastado en exportaciones chinas acababa en el Banco Central de China. En lugar de quedarse inactivos, esos dólares se prestaban de nuevo a Estados Unidos a través de bonos del Tesoro. Washington financiaba sus déficits con el mismo dinero que acababa de gastar en el extranjero. El ciclo era elegante.
casi poético. Estados Unidos consumía, China producía y ambos fingían que era un equilibrio. A principios de la década de 2000, los resultados eran innegables. China se había transformado de un lugar rural a atrasado en el taller del planeta. Puertos como Ningbo y Shenzhen se convirtieron en los más transitados del mundo. Los horizontes se llenaron de grúas y hormigón. Las autopistas unieron las provincias, alimentando un organismo industrial de una escala imposible. A los ojos de Occidente, parecía un milagro de la globalización. Para Pekín era la prueba de un diseño. La moneda débil no era un síntoma, era el motor. Cada yuan infravalorado ganaba tiempo para construir fábricas, ferrocarriles y una mano de obra cualificada. Cientos de millones de personas salieron de la pobreza y el país ganó un impulso que ningún arancel ni discurso podía detener. Sin embargo, toda estrategia tiene su lado oscuro. En Washington, los funcionarios comenzaron a acusar a Pekín de manipulación monetaria. No se equivocaban, pero no entendían el fondo del asunto. La manipulación sonaba a trampa, en realidad era cálculo. Un yuan barato llenó las tiendas estadounidenses, pero vació las fábricas estadounidenses. Elevó los salarios chinos, pero suprimió los estadounidenses. Fue un intercambio de ilusiones. Occidente mantuvo su orgullo. China mantuvo los beneficios. Al amanecer del nuevo milenio, el patrón estaba establecido. China había convertido la debilidad monetaria en fuerza geopolítica. Sus líderes no adoraban el prestigio de una moneda fuerte, adoraban la influencia que les proporcionaba una moneda débil. Y mientras los comentaristas occidentales debatían sobre la justicia, China construía silenciosamente la infraestructura del dominio. Puertos, carreteras y cadenas de suministro que se extendían por todos los continentes. El siglo XX había pertenecido al dólar. El XXI comenzaba a susurrar un nuevo nombre. Y aunque pocos en Occidente se dieron cuenta, la fábrica del mundo ya se estaba convirtiendo en el acreedor del mundo. A mediados de la década de 2000, el plan de China comenzó a evolucionar. La escalera que había subido, el yuan débil, seguía en su sitio. Pero ahora era el momento de subir más alto. Pekín comenzó a dejar que su moneda se apreciara, solo un poco, para silenciar a los críticos y proyectar confianza. El mundo lo llamó reforma. En realidad, fue una victoria disfrazada de compromiso. El yuan barato ya había cumplido su función. Había fábricas por todas partes, acerías, astilleros, plantas de electrónica. Las carreteras y los puertos formaban un nuevo sistema nervioso del comercio. China ya no necesitaba un descuento en papel para dominar las cadenas de suministro mundiales. Ya era dueña de ellas. Una moneda débil había sido la chispa. El dominio industrial fue el fuego que siguió. En 2005, el yuan se liberó de su paridad fija y se le permitió subir gradualmente. A principios de la década de 2010, Pekín aflojó aún más su control. Los economistas extranjeros aplaudieron el cambio, creyendo que el país finalmente estaba jugando limpio. Pero la equidad nunca había sido el objetivo. El verdadero juego había pasado de la moneda a la industria. El principio seguía siendo el mismo: sacrificar las ganancias ahora para asegurar el control más adelante. Las subvenciones estatales se destinaron al acero, los paneles solares y, poco después, a los vehículos eléctricos. Las fábricas pudieron vender por debajo del coste durante años, absorbiendo pérdidas que habrían llevado a la quiebra a sus rivales privados en otros lugares. Los mercados se inundaron, los competidores se ahogaron y, una vez asegurado el dominio, los precios se estabilizaron. Era la devaluación monetaria renacida como política industrial. Las capitales occidentales reaccionaron con indignación y aranceles. Los políticos hablaron de comercio desleal y precios predatorios. Pero para entonces, la ventaja era estructural. China se había vuelto demasiado integral como para aislarla, demasiado vasta como para reemplazarla. Cada teléfono inteligente, cada turbina,
Cada célula solar llevaba consigo un fragmento de su cadena de suministro. La dependencia había sustituido al dominio, de forma silenciosa y completa. Y mientras las fábricas prosperaban, Pekín comenzó a perseguir un premio diferente: la soberanía monetaria. Durante décadas, el dólar estadounidense había dominado las finanzas mundiales, obligando a otros a vivir dentro de la órbita de Washington. China quería su propio centro de gravedad. Así que empezó a fomentar el comercio directo en yuanes. Contratos petroleros con los estados del Golfo, préstamos para infraestructuras en Asia y África, acuerdos en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Cada acuerdo desplazaba un poco más la gravedad hacia el este. Luego, llegó el yuan digital. A diferencia de las criptomonedas nacidas en sótanos, esta fue creada por el propio Estado. No se trataba de especulación, sino de control. Una moneda digital permitía a Pekín supervisar los flujos de dinero en tiempo real, sin pasar por la red bancaria dominada por Occidente. Si tenía éxito, podría permitir a China saltarse por completo el antiguo sistema. En 2016, el Fondo Monetario Internacional añadió el yuan a su selecta cesta de monedas de reserva. Simbólicamente, esto significaba la paridad con el dólar, el euro, la libra y el yen. Psicológicamente, marcó el fin del aprendizaje de China. El alumno del comercio mundial se había convertido en un maestro de las finanzas mundiales. Aún así, Occidente se aferró a sus propios mitos. Los políticos alardeaban de dólares fuertes y euros fuertes, confundiendo la fortaleza en el mercado de divisas con la fortaleza en el mundo real. Pero China ya había reescrito las reglas del juego. Demostró que el prestigio puede cambiarse por poder y que la riqueza real de una nación no reside en el valor de su moneda, sino en lo que esa moneda ha construido. Un yuan débil había financiado puertos, ferrocarriles, satélites y ciudades enteras. Había convertido el papel en piedra. Por supuesto, la estrategia genera fricciones. Mantener las industrias subvencionadas alimentó el exceso de capacidad y la deuda interna. La presión extranjera aumentó y estallaron las guerras comerciales. Sin embargo, incluso en medio de aranceles y sanciones, la ventaja fundamental de China sobrevivió. Una vez que se forma una cadena de suministro a tu alrededor, no desaparece fácilmente. Las fábricas pueden trasladarse, pero los ecosistemas no. Piensa en el patrón. Roma devaluó en su día sus monedas de plata para ampliar su imperio. España inundó Europa con lingotes americanos para financiar sus conquistas. Estados Unidos imprimió dólares para mantener su alcance. China devaluó su yuan para construir el suyo. Diferentes herramientas. Misma lógica. El dinero nunca es neutral. Es política, arma y espejo. Todo al mismo tiempo. En la década de 2020, el eco de aquella devaluación de hace tanto tiempo seguía dando forma al mundo. El yuan ya no estaba vinculado, pero su filosofía perduraba. Aceptar el dolor a corto plazo para obtener ganancias a largo plazo. Las fábricas que antes fabricaban juguetes ahora construían satélites. Los ingenieros que antes cosían prendas ahora diseñaban baterías. La escalera de la moneda barata había sido eliminada, pero ya había cumplido su función: sacar a una nación de la escasez y llevarla a la supremacía. Mientras tanto, en Occidente, el debate continuaba. China estaba haciendo trampa o simplemente pensando en siglos mientras otros pensaban en trimestres. Cada arancel y sanción parecía una reacción a la medida de ayer, no al plan de mañana. Pekín no necesitaba gritar. Solo tenía que esperar. La paradoja es fácil de pasar por alto. En la imaginación occidental, una moneda débil significa fracaso, un símbolo de pérdida de confianza. Pero para China, la debilidad había sido un arma de paciencia. Mientras otros buscaban prestigio, ella construía capacidad. Mientras otros exigían reconocimiento, ella construía resiliencia. Y cuando las cifras finalmente subieron, ya no importaba. Los cimientos ya estaban sentados. A la historia le encanta repetirse. Los imperios siempre han estirado sus monedas para estirar su poder.
China simplemente perfeccionó la técnica para una nueva era. El imperio que construyó no fue uno de colonias y cañones, sino de contenedores y circuitos. Sus soldados eran trabajadores, sus conquistas se medían en contratos, y todo comenzó con la elección más incomprendida de la economía moderna: debilitar su moneda para que su futuro fuera fuerte. Así que cuando oigas hablar de monedas fuertes y confianza del mercado, recuerda esta historia. El poder no siempre grita. A veces susurra a través de los tipos de cambio, los diferenciales de interés y los turnos de fábrica. El marcador puede decir una cosa, pero el verdadero juego se juega en las sombras de la estrategia. Porque la debilidad, cuando se elige, no es debilidad en absoluto. Es intención. Y la intención, repetida durante el tiempo suficiente, se convierte en destino.